favor, ve buscando en tu Biblia Eclesiastés capítulo 9. Vamos a abordar los últimos versículos del capítulo, versos 13 en adelante y todo el capítulo 10. Así que por favor ve buscándolo en tu Biblia. La semana pasada el pastor Ever estuvo compartiendo los primeros 12 versículos del capítulo 9 y el pasaje, el Señor nos confrontó con la realidad de la muerte, ¿verdad? Pero también nos llenó de esperanza al saber que Cristo y su evangelio nos capacita para poder enfrentar a la muerte, para poder ahora disfrutarlo mientras nosotros vamos camino a algo que es seguro, que es la muerte. Así que yo espero que el día de ayer, el domingo pasado, haya salido lleno de esperanza al saber que Cristo venció a la muerte y todos aquellos que confían en Él también tienen la promesa que resucitarán como Él lo hizo. El día de hoy he titulado el mensaje El valor de la sabiduría frente a la necedad destructiva. El valor de la sabiduría frente a la necedad destructiva. Así que toma nota. Quiero compartirte un pequeño, o más bien una historia que sucedió hace algunos años, ayeres, el 28 de enero de 1986. Quizás muchos se acordarán de ese día porque el mundo entero a través de sus pantallas de televisor presenciaban uno de los lanzamientos más históricos, el lanzamiento del transbordador espacial Challenger. Sin embargo, todos quedaron atónitos porque tan solo 73 segundos después de su lanzamiento, el Challenger explotó, se hizo pedazos y ninguno de la tripulación quedó con vida. Así que más adelante, después de las investigaciones, arrojó que lo que provocó esta tragedia, la explosión de esta nave espacial, había sido una pequeña pieza que había fallado. Esta pieza era un anillo de sello de caucho que se le conoce como junta tórica. Esta pieza diminuta había fallado, había permitido que gases entraran a una recámara de la nave, gases que no debían entrar, y eso provocó la explosión. Lo que muchos no saben es que los ingenieros que habían diseñado esta nave habían advertido que debido a las bajas temperaturas que estaban en el país era peligroso hacer el lanzamiento porque precisamente este sello podía fallar debido a las bajas temperaturas, es decir, congelarse y no ser tan elástico como para sellar. Así que la recomendación de algunos ingenieros fue muy contundente: no hacer el lanzamiento hasta que las temperaturas puedan subir por encima de los 11 grados. Pero el día del lanzamiento la temperatura era de 2 grados Celsius. Estaba muy por debajo de lo que los ingenieros habían recomendado. Así que la tragedia del Challenger, hermanos, nos recuerda que a veces un pequeño error, a veces una pequeña decisión imprudente, o incluso a veces pasar por alto alguna advertencia, por pequeña que ésta sea, es suficiente para destruir lo que tomó construir mucho tiempo. Yo estoy seguro que esta nave pasaron meses o años quizás construyéndola y todo terminó en algunos cuantos segundos. Hermanos, esta realidad no es algo nuevo en nuestro mundo. De hecho, esto es lo que el predicador de Eclesiastés descubrió hace cerca de 3000 años atrás. Y es lo que él escribe en los versículos que estaremos considerando en esta mañana. ¿Cómo es que una pequeña dosis de necedad puede destruir mucho que la sabiduría ha construido? Así que con esto en mente, quiero que me acompañes al pasaje. Vamos a partir leyendo ahí de capítulo 9, versos 13 en adelante, y vamos a leer todo el capítulo 10. Sigue la lectura desde las pantallas o en tu Biblia. Dice la palabra del Señor: también esto llegué a ver con sabiduría bajo el sol
y me impresionó. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella. Llegó un gran rey y la cercó y construyó contra ellas grandes baluartes. Pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró a la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre, y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia, y no se presta atención a sus palabras. Las palabras del sabio, oídas en quietud, son mejores que los gritos del gobernante entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas, estamos en el capítulo 10, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante, la necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en los lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que corta leña puede lesionarse con ella. Si el hierro está embotado y él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla perversa es locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le habrá o hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tienes goteras en la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida, y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, prepares nuestro corazón para el día de hoy recibirla. Oramos, Señor, que seas tú hablando de manera muy personal a cada uno de nosotros, a nuestras necesidades, aquellas cosas que necesitamos cambiar, desechar de nuestra vida, a manera que podamos seguir caminando como sabios, viviendo la vida bajo el sol, agradándote a ti, glorificando tu nombre y sobre todo, Señor, evitando dolor y sufrimiento para nuestra vida y para aquellos que nos rodean. Así que oramos, Señor, que hoy tu palabra dé fruto en cada corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. ¿Estás tomando nota? La idea central de nuestro pasaje, que estará permeando todo el sermón, es la siguiente: solo en Cristo encontramos la sabiduría que nos preserva de la destrucción de la necedad. Solo en Cristo encontramos la sabiduría que nos preserva de la destrucción de la necedad. Y estaremos considerando estos versículos que acabamos de leer en 3 secciones. Primero consideraremos versos del capítulo 9, 13 al 18, y responderemos la pregunta de por qué vale la pena buscar la sabiduría. Y después abordaremos el capítulo 10 completo y responderemos la pregunta: ¿por qué debemos temer la necedad? Y finalmente
vamos a responder dónde encontramos la sabiduría que tú y yo necesitamos para ser preservados de la necesidad. Así que vamos a continuar con nuestro primer punto, porque vale la pena buscar la sabiduría. En los primeros versos del capítulo 9, como ya lo había comentado al inicio, el pastor Eber nos habló acerca de la muerte inevitable para todos. Así que muchos podrían haberse preguntado, bueno, ¿qué caso tiene vivir sabiamente si al final todos vamos a correr con el mismo fin, todos vamos a morir? ¿Acaso es provechoso buscar la sabiduría? Bueno, la respuesta que nos da nuestro pasaje es que es provechoso, ventajoso y es de enorme valor buscar la sabiduría. Vale la pena hacerlo, no solo porque vivir sabiamente nos prepara para enfrentar la muerte y para enfrentar también la eternidad con el Señor. Además de eso, la sabiduría nos prepara para vivir el día de hoy, el ahora, el presente. Así que es provechoso por eso también nosotros buscar la sabiduría. Los versos 3 y 18 nos relatan una historia corta y sencilla de entender que nos muestra el valor de esta sabiduría que nosotros debemos perseguir. La historia inicia con una pequeña ciudad. Nos dice el pasaje que llega un rey y empieza a construir baluartes para poder sitiar a esta ciudad. Así que humanamente esta ciudad no tenía mucha esperanza ante este rey que viene a tomarla como posesión. Era una ciudad pequeña, era débil, no tenía fuerzas, pero en medio de la historia hay un pero dice el predicador, había un hombre pobre y sabio. Y ese hombre pobre y sabio nos dice que logró librar a esta ciudad. Y aunque el pasaje no nos da los detalles de cómo lo hizo, es decir, si fue a hablar con el rey, si le llevó un presente, el pasaje sí nos dice varias cosas importantes. Nos dice, por ejemplo, que este hombre pobre y sabio no libró a la ciudad con su fuerza, no fue con su riqueza, no fue con su posición privilegiada, de hecho era pobre. Nos dice que fue por medio de la sabiduría que este hombre libró a esta ciudad. Es por eso que el predicador concluye en el verso 6 de nuestro pasaje, mejor es la sabiduría que la fuerza. Hermanos, la sabiduría es mucho mejor que la fuerza, mucho mejor que el poder y las riquezas. Es más valiosa que todas estas cosas porque puede lograr lo que el poder y los recursos humanos no pueden hacer. La sabiduría es valiosa porque puede evitar sufrimientos innecesarios, como sucedió con esta ciudad. Puede preservar vidas. Incluso la sabiduría puede traer estabilidad en medio del caos que había en esta ciudad. Fue calmada, tranquilizada por un hombre que fue sabio y que supo librar a esta ciudad. Sin embargo, con todo este valor que nos muestra el pasaje acerca de la sabiduría, tú debes de saber que la sabiduría bajo el sol tiene algunas limitaciones que también nos presenta el pasaje. En primer lugar, nos dice que aunque la sabiduría es valiosa, no garantiza un reconocimiento de todos a nuestro alrededor. Verso 15, lo puedes ver en pantallas, nos dice que se olvidaron de este hombre. Nadie se acordó de aquel hombre. Nadie le agradeció, nadie reconoció lo que hizo por esta ciudad. Así que aunque la sabiduría es valiosa, no garantiza reconocimiento. Además, la sabiduría muchas veces, con mucha frecuencia, es despreciada por el mundo. Verso 16, lo puedes estar visualizando ahí. Muchos se olvidaron de las palabras de este hombre. Y así es como sucede en la vida cotidiana. El mundo por lo general desprecia la sabiduría. Pero no solo desprecia, nos dice que hay una limitación más. La obra de la sabiduría es afectada
por la insensatez o la necedad de las personas. Lo que con sabiduría alguien puede construir se puede ver afectado seriamente por la necedad de una sola persona. Verso 18. Así que aunque la sabiduría es mejor que las armas, nos dice el predicador que un solo pecador necio puede destruir mucho bien que la sabiduría ha edificado. Y hermanos, si nosotros echamos un vistazo a nuestros días, no son muy distintos de lo que el predicador está escribiendo en estos versículos. Las cosas, creo, son muy similares a cómo él visualizó la vida en aquel tiempo. Vivimos en una cultura que con frecuencia también desprecia la sabiduría y celebra la necedad. No solo desprecia lo valioso, lo hermoso que es la sabiduría, sino que exalta y celebra la necedad. En el trabajo, por ejemplo, la integridad puede parecer menos útil que las influencias o las conexiones. O incluso en la escuela, jóvenes, la prudencia y responsabilidad suelen ser vistas como aburridas, mientras que la imprudencia y rebeldía reciben atención y aplauso en la escuela. En las redes sociales, las opiniones más escandalosas suelen ser más populares que aquellas que edifican y proveen sabiduría. Incluso, querida iglesia, dentro de las mismas iglesias podemos o puede haber la tentación de valorar más la visibilidad que la fidelidad al Señor. Personas que quieren ser visibles, reconocidas antes que ser sabias en el Señor. Sin embargo, el Señor nos recuerda en estos versículos, querida iglesia, que la sabiduría sigue siendo valiosa, aunque no siempre sea reconocida y aunque ésta sea despreciada. Escúchame bien, no deja o no pierde su valor. Aunque el mundo desprecie la sabiduría, esta no deja de tener un alto valor y mucho más para el Señor. Así que nosotros como cristianos, como personas que han sido salvadas por Cristo, bien haríamos en seguir procurando esta sabiduría, en seguir viviendo, caminando en sabiduría. Padres, sigan dirigiendo con piedad su hogar, su familia, aun cuando no sean muchos los que les aplaudan. Ahora en el mundo es mal visto disciplinar a los hijos, pero la Escritura dice: disciplina a tu hijo. Aunque muchos no te aplaudan, sigue edificando tu hogar conforme a las palabras del Señor y su sabiduría. Instruyan a sus hijos, disciplínenles cuando sea necesario. Eso no significa que no les ames. De hecho, hermanos, si nosotros hacemos estas cosas, si nosotros instruimos a nuestros hijos y les disciplinamos como el Señor nos manda, mostramos amor genuino por nuestros hijos. Así que hagámoslo aun cuando el mundo no lo apruebe o no lo aplauda o rechace la sabiduría del Señor. Jóvenes, sean prudentes en todas las áreas de su vida, en las redes. Sean prudentes con sus padres, hónrenles en todo momento. Guárdense en santidad, aun cuando esto parezca nuevamente despreciable para la sociedad. El Señor les llama a caminar en santidad de manera que puedan vivir en sabiduría. Hermanos, sigamos mostrando cada uno de nosotros integridad y fidelidad en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestro liderazgo, aun cuando otros sean promovidos. A veces somos los que mejor hacemos el trabajo, a veces los que llegamos más puntuales, los que nos quedamos al final, pero aún así los que son promovidos son los más faltantes, aquellos que son deshonestos, que no son íntegros, que no son responsables. Bueno, hermanos, sigamos persiguiendo la sabiduría, aun cuando ésta no nos sea reconocida en medio de nuestro trabajo. Sigue sirviendo fielmente al Señor en medio del pueblo donde Él te ha puesto, en medio de su iglesia, aun cuando no todos en la congregación reconozcan y valoren tu labor. A veces, hermano,
Yo debo decir que en ocasiones yo me vi confrontado con esto, sirviendo al Señor y viendo cómo quizás algunos no valoraban lo que hacía. Pero hermanos, la Escritura es clara en decirnos que debemos hacerlo, servir al Señor como para Él, no como para los demás. Así que sigamos esforzándonos en hacer lo que es sabio y que el Señor nos llama a hacer en su palabra. Hermanos, la sabiduría puede ser despreciada por el mundo, pero nunca va a ser despreciada por el Señor. Él nos llama a caminar de manera sabia. La pregunta para ti y para mí es: ¿estamos persiguiendo aquello que tiene valor delante de nuestro Dios o simplemente aquello que recibe la aprobación de los hombres? Porque hermano, uno trae bendición y lo otro trae destrucción y ruina, como lo veremos. El pasaje ya nos ha mostrado que vale la pena buscar la sabiduría, porque es mucho mejor y trae más beneficio aun cuando esta no es reconocida. Pero no es suficiente con nosotros saber y buscar la sabiduría. Nosotros debemos tener cuidado de la necedad y de su poder destructivo. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto: ¿por qué debemos temer la necedad? El verso 18 del capítulo 9 termina con una advertencia. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo hombre destruye mucho bien. Hermanos, debemos temer la necedad porque es profundamente destructiva. Muchos son conscientes de esta realidad. Lo que muchas veces no somos conscientes nosotros es que solo se necesita, escucha bien, solo se necesita una pequeña dosis de necedad para causar una gran destrucción. Y eso es lo que el predicador quiere mostrarnos en todo este capítulo 10. Lo va a mostrar de diversas maneras cómo es tan destructiva la necedad y el daño que éste provoca. Y comienza en el verso 1. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. En otras palabras, hermanos, una pequeña dosis de necedad es suficiente para destruir mucho, para causar una gran ruina. Y la imagen que nos presenta es muy vívida y es fácil de entender. El predicador nos muestra a un perfumista trabajando durante semanas, quizás meses, quizás utilizando los mejores ingredientes, invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero para producir un perfume valioso. Pero este perfume valioso es echado a perder por una mosca muerta. Hermanos, basta una pequeña mosca para arruinar todo el perfume que tanto costó construir, edificar. Y este es el punto de Eclesiastés, de esta porción. La necedad tiene la capacidad desproporcionada para destruir todo a su paso. Una sola decisión imprudente, familia, puede arruinar años de testimonio, de tu testimonio. Una sola palabra dicha sin control puede destruir relaciones que tomaron años formar y construir. Una pequeña tolerancia al pecado puede traer consecuencias dolorosas a ti y a aquellos que te rodean. Así que debemos dejar de considerar la necedad como algo inofensivo. Hermanos, la necedad, por pequeña que sea, nunca será inofensiva. Sus consecuencias serán devastadoras. Así que los siguientes versos nos muestran la influencia destructiva de la necedad en toda la vida. El predicador comienza mostrándonos que la necedad puede incluso influenciar en el carácter. Capítulo 10, versos 2 al 4. El predicador nos dice que el sabio y el necio toman direcciones completamente distintas en sus corazones.
Y la razón es porque el corazón del necio y el corazón del sabio son opuestamente distintos. Lo puedes leer en el verso 3 que está proyectado. Él dice: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia el otro lado izquierdo. Y la razón es que son opuestamente diferentes. El problema del necio no es simplemente intelectual. El problema del necio no es que le falta cierta información, ciertos datos, conocimiento. El problema del necio, nos dice el pasaje, que es su corazón inclinado a la necedad que lo guía hacia ese camino. Y eso es finalmente revelado en el carácter de cada hombre. La necedad comienza en el corazón, que nos inclina hacia lo necio, y eso se revela en nuestro carácter. Por eso el versículo 4 nos muestra que el necio es dominado por sus emociones. Léelo junto conmigo. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. En otras palabras, la pregunta es: ¿cómo se espera que el sabio responda ante las situaciones de la vida? Bueno, se espera que responda con serenidad. Y esta palabra serenidad comunica la idea de dominio propio. Lo que un sabio hace en medio de las dificultades, de las distintas facetas de su vida, es responder con serenidad. Pero el necio hace todo lo opuesto. Es dominado por sus emociones y lo que hace es que abandona su puesto. Y entonces algo que pudo controlarse con serenidad, dominio propio, entonces es agravado por falta de carácter. Así que esto es lo que nos está diciendo el predicador. Incluso la necedad puede alcanzar y ser evidente en nuestro corazón, que se refleja en nuestro carácter. No estamos hablando de temperamento, hermano. Estamos hablando de un carácter que es formado. Y en el caso de los necios, responden agravando las circunstancias. Pero no solo afecta el carácter, también nos dice que el liderazgo es afectado por la necedad. Versos 4 al 7. El predicador dirige ahora su atención a quienes ejercen autoridad y habla de gobernantes que toman decisiones equivocadas, que exaltan a personas incompetentes, que no están preparadas y que relegan a quienes sí están aptos para servir y para ocupar un puesto de autoridad. Y esto lo encontramos en el verso 6. El resultado de esta necedad es desorden completo y destrucción, no solo para aquellos que son colocados en puestos aún siendo necios. La realidad es que la necedad en posiciones de autoridad no afecta únicamente al necio, sino que afecta a todos los que están bajo su influencia. Y hermanos, no necesito decirte mucho de esto. Nuestro país es una muestra de ello. Personas que no están capacitadas en un lugar, buscando y afectando su necedad, no solo les afecta a ellos, sino a nosotros. Pero ahora, no quiero que vayas tan rápido a pensar que solo estamos hablando de los gobiernos de nuestro país. La realidad es que esto aplica a todo tipo de liderazgo. Este principio no solo aplica a gobernantes, a presidentes, aplica a padres, aplica a líderes de iglesia, aplica a maestros, aplica a empresarios o dueños de algún negocio que tienen a personas liderando, aplica a cualquier persona que tenga la responsabilidad sobre otros. Hermanos, eso está hablando de cada uno de nosotros. Si eres padre, eso aplica para ti. Tus hijos están bajo tu liderazgo, y si tú no estás siendo o creciendo en sabiduría, caminando sabiamente, entonces tu necedad no solo te afectará a ti, sino también a tus hijos. Así que, iglesia, deberíamos considerar el peligro y la destrucción de la necedad y temerla y apartarnos de ella. Pero no solo en el liderazgo, iglesia.
El predicador continúa y nos dice que la necedad incluso afecta en el trabajo, versos 8 al 11. Y para esto el predicador, el autor de Eclesiastés, nos da varios ejemplos de cómo la necedad afecta el trabajo. El primero de ellos, verso 8, el que cava una fosa puede caer en ella. El siguiente ejemplo, en el mismo verso 8, el que derriba un muro puede ser mordido por una serpiente. El siguiente, verso 9, el que saca piedras puede lastimarse. Verso 9 también, el que parte la leña puede lesionarse. Ahora, el autor no está condenando el trabajo o no está enseñando que no debemos trabajar porque es peligroso. Más bien lo que él está mostrando es que la imprudencia, la necedad en el trabajo trae consecuencias. La sabiduría nos ayuda a actuar con previsión, con cuidado, guardándonos de esos peligros. En cambio, la necedad ignora los riesgos y termina cosechando el dolor de no haber sido previsivo. Así que el versículo 10 y 11 de nuestro pasaje nos ayuda a entender un poco más esto que está diciendo el autor. Mira cómo lo resume en estos dos versos. Si el hierro está embotado sin filo y no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más que fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. En otras palabras, el sabio va a tomarse tiempo de afilar el machete para poder hacer bien su trabajo. En cambio, el necio lo va a tomar, aunque le cueste trabajar más, el doble, y entonces sufrirá las consecuencias que nos dice el autor. Va a sacar piedras, pero por no prever ciertas cosas, entonces sufrirá daño. Y el autor continúa en el verso 11: si la serpiente muerde antes de ser encantada, no hay ganancia para el encantador. De nada sirve tener una habilidad si no es usada a tiempo. Él es un encantador, pero de nada le sirve si no encanta a la serpiente antes de que ésta le muerda. Así que, hermanos, no importa cuánta habilidad tengamos, no importa la mente prodigiosa que podamos o Dios nos haya dado, si nosotros no caminamos con sabiduría, entonces sufriremos las consecuencias de nuestra necedad. Hay un refrán que cuando estaba estudiando este pasaje me vino a la mente. Y el refrán es que el flojo trabaja ¿qué? Pero deberíamos a completarlo: el flojo y el necio trabaja doble. Eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés. Si somos necios aún en el trabajo, sufriremos las consecuencias. Y él continúa, también nos dice que en las palabras puede reflejarse la necedad. Versos 12 al 14. Después de hablar del carácter, del liderazgo y el trabajo, el Señor nos muestra la necedad, cómo la necedad también se evidencia en la manera en que nosotros hablamos. Por ejemplo, las palabras del necio producen bien y ayudan y edifican. En contraste, las palabras del necio terminan perjudicándolo a él mismo. Versos 12. En el verso 13 nos dice que la necedad comienza con palabras insensatas, pero con el tiempo se vuelven cada vez más evidentes y destructivas. Dañan a aquellos que las escuchan. Y el verso 14 nos dice que el necio habla más de lo que debería. Quizás es de aquellos que opina sobre todo, habla con seguridad acerca de cosas que realmente conoce, pero no las conoce. Incluso nos dice el pasaje que habla del futuro como si lo conociera. Cosas que solo Dios conoce. Pero el necio habla tanto que cree conocer el futuro. Finalmente, el versículo 20 de nuestro pasaje nos advierte que incluso en lo privado debemos evitar la necedad en nuestras palabras. A veces, hermanos, queremos aparentar ser sabios con nuestras palabras en medio de la gente, pero en lo privado a veces mostramos necedad. Dicen: no hables ni siquiera en lo privado de tu cuarto acerca del rey o de alguien,
Porque quizás, y lo dice poéticamente, quizás un pajarito va a llevarse eso que estás diciendo y se lo va a hacer saber a alguien. Y así decimos en nuestra cultura, un pajarito me lo hizo saber. Lo que está diciendo es, ni siquiera en lo privado hables necedad, porque eso incluso puede tener consecuencias graves para ti. Y finalmente termina mostrándonos que la necedad también se ve reflejada en las prioridades y responsabilidades de las personas. Aquí Salomón pasa ya de una persona individual a hablar de una tierra, de una nación. Y el verso 16 lo expresa así: ay de ti, tierra cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana. Ahora yo quiero que entiendas que aquí el ay no es porque el príncipe es joven, o el rey más bien es joven. Aquí cuando habla de muchacho está hablando de inmadurez. Lo que está diciendo, ay de ti tierra, que tu rey es inmaduro, cuyos príncipes banquetean de mañana, es decir, no cumplen con sus responsabilidades. Sus príncipes deberían estar ocupándose de aquello para lo que fueron instituidos, puestos, pero en contraste nos dice el pasaje que el rey está banqueteando en la mañana, desaprovechando el tiempo que debería invertir en servir a otros. Pero el rey sabio y sus gobernantes, nos dice el pasaje, que comen a su debida hora en el siguiente versículo. No viven para el poder, para sus deleites. El rey sabio vive para poder servir a los demás con sabiduría. Y el verso 18 añade algo más a esta realidad, iglesia. Léelo conmigo: por negligencia se hunde el techo, y por pereza tiene goteras la casa. Ahora, esto es una ilustración que nos muestra, hermanos, que muchas veces la necedad y su poder destructivo no es que no tenga advertencias. El problema es que nosotros despreciamos esas advertencias. Empiezan algunas goteras. ¿Y qué decimos? Después. Y otras goteras. Y cuando menos esperamos, la casa está encharcada. O cuando menos esperamos, la necedad, nuestra necedad y las consecuencias nos han alcanzado al grado que eso es destructivo o es muy grande. Así que lo que nos está diciendo el pasaje, nuevamente, iglesia, es que la ruina de la necedad comienza con pequeñas negligencias, con responsabilidades ignoradas, con no cumplir lo que nosotros estamos llamados a hacer en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la iglesia, con problemas que no son atendidos, etc. Así funciona la necedad. Así que, hermanos, no pasemos por alto la advertencia que el Señor en su misericordia y gracia nos da para alejarnos y apartarnos de la necedad. Ahora, yo estoy seguro que después de todo lo que hemos dicho en esta mañana, al igual que yo, te estarás preguntando, bueno, ¿quién es suficiente para vivir sabiamente y no ser alcanzado por la necedad? Porque la realidad es que la necedad sigue destruyendo familias, hogares, incluso naciones el día de hoy. Hermanos, la tragedia de la nave espacial, el Challenger, no ocurrió porque todos fallaron o porque hubo un gran error. Ocurrió porque una pequeña falla terminó afectando todo el sistema y entonces ocasionó esta gran ruina. Hermanos, debemos ser conscientes de esta realidad. Todos nosotros, padres, debemos ser conscientes que nuestra negligencia en la crianza de los hijos tendrá graves consecuencias. Jóvenes que piensan quizás que sus decisiones no son tan importantes o no afectarán tan grandemente su vida. Bueno, la realidad es que es todo lo contrario. Tus decisiones, jóvenes, el día de hoy afectarán en gran manera tu mañana. Así que
esfuérzate en caminar en sabiduría, en tomar buenas decisiones. Y debemos saber nuevamente, iglesia, que un pequeño pecado o una pequeña necedad puede causar mucho daño. Yo no acabaría de contar la cantidad de matrimonios que han sido destruidos por una pequeña necedad o una pequeña tolerancia al pecado. Comenzaron con pláticas inapropiadas, comenzaron viendo cosas inapropiadas y después eso terminó destruyendo el matrimonio. Relaciones de años que han terminado por una necedad, por una mentira, por una falta de fidelidad o de honor hacia la otra persona. Trabajos que se han perdido por mentiras o por acciones deshonestas. Así que, hermanos, no pensemos que la necedad no nos va a alcanzar. De hecho, debemos temerla y apartarnos de ella a toda costa. Hermanos, yo espero que el mensaje de hoy no te lleve a tu casa pensando que sencillamente tienes que esforzarte mucho por obtener más conocimiento, o que tienes que esforzarte por aprender más, o incluso tener cuidado de no tomar decisiones sabias. Eso es bueno, pero no es toda la solución. Escúchame bien, eso tiene dos problemas. En primer lugar, hermanos, la sabiduría de la que nos habla Eclesiastés no tiene que ver netamente con conocimiento o inteligencia. La sabiduría de Eclesiastés tiene que ver con abrazar o no al Señor. El sabio es aquel que abraza al Señor y obedece sus palabras. El necio es aquel que lo rechaza y desobedece sus palabras. Pero hay un segundo problema. El segundo problema, iglesia, es que el problema no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros. Nosotros tenemos un corazón que está inclinado a la necedad. Nosotros tenemos un corazón que está inclinado a la necedad. Y esto, hermanos, viene desde el huerto del Edén. Y nuevamente esto nos permite ver que nosotros no estamos viviendo en el mundo del Edén o del huerto. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Desde el huerto del Edén, la humanidad prefirió su propia necedad antes que la sabiduría de Dios. Adán y Eva rechazaron las palabras de Dios para seguir su propio camino, y desde entonces todos sus descendientes, nosotros, seguimos el mismo patrón de necedad. Por eso Pablo en Romanos dice que todos se desviaron a una, y que no hay ni uno solo que busque al Señor. No hay ni un sabio sobre la faz de la tierra, porque todos tienen un corazón inclinado a la necedad. Todos hemos ignorado la advertencia de Dios. Todos hemos tomado decisiones necias. Incluso todos hemos vivido, actuado como necios. La realidad, hermanos, es que no solo cometemos necedades. Nosotros por naturaleza somos necios, pero aquí es donde brilla la esperanza del Evangelio, y es donde Cristo viene a dar esperanza para nosotros, porque hubo un hombre completamente diferente a ti y a mí, que sí fue sabio en todo. No se encontró necedad en él, y ese fue Cristo. Hermanos, Eclesiastés nos dice que hubo un hombre pobre y sabio que salvó a una ciudad, pero eso solamente apunta a alguien mucho mayor, que es Cristo, que no vino a salvar a una ciudad, sino vino a salvar al mundo. Y ese hombre fue rechazado, su sabiduría fue despreciada, pero la necedad del mundo no pudo destruir ni parar la obra de su sabiduría. A través de su muerte y resurrección, Él está salvando hombres necios, perdonándolos para hacerlos sabios a su imagen y semejanza. Cristo fue rechazado, despreciado y olvidado por muchos,
Pero hermanos, la esperanza para aquellos que confían en este Señor, que depositan su confianza en Él, que buscan su sabiduría, es que entonces podrán ser conformados a su imagen y ser preservados de la destrucción de la necedad. Hermanos, esta es la esperanza para ti y para mí. El Evangelio nos sigue transformando. Cristo lo hace por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y la realidad es que seguiremos luchando con la necedad, seguiremos incluso cayendo en necedad, pecando. Pero hay una gran diferencia, hermanos. Ya no tendremos un corazón inclinado a la necedad. Ya no celebraremos la necedad como el mundo. Ya no nos gozaremos en ella. Cuando nos encontremos en el pecado, en la necedad, correremos nuevamente a Cristo, el cual puede limpiarnos y librarnos de nuestra necedad. Así que, iglesia, la pregunta es: ¿dónde encontramos la sabiduría que tú y yo necesitamos para preservar nuestra vida de la destrucción de la necedad? Y la respuesta es en Cristo. Él es el único que puede proveernos la sabiduría que puede preservarnos de la destrucción de la necedad. Así que la respuesta no es esfuérzate más. La respuesta es busca a Cristo. La respuesta es descansa en Cristo. Obedece las palabras de Cristo. La respuesta no es conviértete en una mejor persona o en una mejor versión de ti. La respuesta continúa siendo Cristo es el único que puede transformarnos para vivir sabiamente la vida bajo el sol, preservándonos de la necedad. Así que recuérdalo, iglesia, solo Cristo, solo en Él encontramos la sabiduría que puede preservarnos de la destrucción de la necedad. No hay otro lugar, solo Cristo. El Señor nos ayude a seguir caminando y ser conformados a su imagen todos los días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, en esta mañana que tú sigas obrando en nuestros corazones. Señor, reconocemos nuestra falta de sabiduría. De hecho, entendemos que tu palabra nos llama a no confiar en nuestra sabiduría, a no sentirnos sabios en nuestra propia concepción de nosotros. Al contrario, nos llamas a confiar en tu sabiduría, a caminar de acuerdo a tu palabra, a tus mandamientos. Así que hoy rogamos, Señor, que tú obres en nuestro corazón. Quita de nuestro corazón la necedad que aún hay en él. Haznos más sabios, Señor, como tú. Por medio de tu Espíritu, transfórmanos cada día a tu imagen y a tu semejanza, de manera que esta sabiduría, Señor, de la que hoy hemos aprendido pueda ser un reflejo claro en cada uno de nosotros. Porque, Señor, hemos confiado en ti, porque esperamos en ti. Señor, obra, porque nuestras fuerzas son débiles, porque la realidad es que no somos muy sabios como aquel hombre pobre. Al contrario, somos más parecidos al necio que nos muestra Eclesiastés. Pero, Señor, nuestra esperanza está en que tú puedes disipar nuestra necedad. Nuestra esperanza es que tú, Señor, has perdonado nuestros pecados y por gracia has decidido olvidarlos, olvidar cada una de nuestras necedades. Así que, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos has llamado y nos has hecho tus hijos. Señor, yo ruego que hoy cada uno de los que están aquí presentes, no importando la vida de necedad que pudieran haber vivido, o incluso si aún en el presente lo están haciendo, yo oro, Señor, que tu grandioso amor pueda traerlos en esta mañana y que ellos puedan encontrar tu perdón, que ellos puedan encontrar, Señor, la sabiduría que puede preservarlos de la destrucción de la necedad. Te lo rogamos, Señor, obra en nosotros en Cristo Jesús. Amén.